buenas a todos, teleadictos, televidentes y telespectadores de María Visión. Es un honor inenarrable estar otra vez con todos vosotros en este programa dedicado en exclusiva al Año Santo Jubilar, año de peregrinos de esperanza, orientado pues a ganar las indulgencias plenarias. No olvidemos de que tenemos ese inconmensurable beneficio. Y además se puede ganar una segunda en beneficio de las almas del purgatorio, de las ánimas purgantes, que a su vez rezarán por todos nosotros. Bueno, sin más dilación, saludo a nuestra tertuliana, una de nuestras tertulianas estrella de María Visión, Carlina. Ignacio, un placer de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Nada, nada. Gracias a ti. Yo creo que la invitación es mutua. Y nada, y qué mejor que abordar este programa del Año Santo Jubilar con el Padre Nuestro, ¿no? Que es la oración elemental, esencial, sobre la que se sostiene la fe católica. Así es, y además es que es la única oración que nos enseñó Jesús. Efectivamente. Recuerda cuando estaba orando que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, ¿no? Y le da la oración del Padre Nuestro. De hecho, bueno, antes de empezar vamos a suplicar al Espíritu Santo con una oración que nos auxilie pues para hablar debidamente del Padre Nuestro, ¿no? Con todo el respeto y la consideración que merece. Así pues, antes de empezar, pues vamos a realizar la siguiente oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dicho esto, por Jesucristo nuestro Señor, amén, pues empieza Carlina a disertar sobre el origen y significado del Padre Nuestro. Pues como te decía, Ignacio, ¿verdad? Al principio, el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos deja, ¿no? A todos nosotros. Y más que una oración, no sé si está de acuerdo conmigo, yo diría que es un plan de vida. Un plan de vida. Sí, claro. Pues, al final tenemos que entender así las oraciones, como un plan de vida, porque la oración no se reduce solo a recitar letanías o recitar frases, sino que tienen que ser también meditativas, es decir, que nos tienen que espolear a reflexionar sobre los pasajes del Evangelio y sobre la palabra de Dios. Exactamente, y sobre todo hacerlo vida, ¿no? En nuestro día a día, en las dificultades que podamos tener, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, el Papa Pablo VI incidía en que meditásemos los misterios del Rosario, en que leyésemos una breve reseña, reflexionásemos sobre ella y después procediésemos a rezar el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías correspondientes. Pero siempre con esa reflexión previa, porque si no se reduciría a una mera repetición de fórmulas, como él decía textualmente. Y es lo que pasa muchas veces a nosotros, que cuando rezamos el Padre Nuestro, porque nosotros como creyentes nos rezamos el Padre Nuestro todos los días, o lo rezamos en el Rosario, o cuando asistimos a misa, y muchas veces lo hacemos como si fuéramos unos loritos. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, y no hacemos una pausa para meditar realmente qué estamos diciéndole al Señor. Sí, a veces eso se recita como si fuese un trabalenguas, sin pensar detenidamente en lo que estamos diciendo. Y además, muchas veces de manera excesivamente veloz, porque a mí me gusta rezar con cierta parsimonia, con cierta tranquilidad, para ir reflexionando, meditando sobre cada palabra que vamos diciendo. Claro, exactamente. Entonces, si te pones a ver el Padre Nuestro, vemos dos partes, ¿no? Sí. Dos grandes partes. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primera parte. Primera parte, que es en la que apelamos a Dios. Exacto. Primero estaría esa invocación filial que hacemos al Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo.
Luego, después, pero dentro del mismo conjunto, también eso, hacemos una apelación a Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y luego viene la otra parte, que ya es el cumplimiento de aquello que estamos pidiendo. Pidiendo, justo. Le decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Y ya viene la segunda parte. Está la invocación humana y luego las peticiones humanas. Exactamente. Que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Ahí habría 4 en una. Exactamente. Entonces vemos esas 2 y vemos 4 en una, pero en general el catecismo nos enseña que son 7 peticiones. Que son 7 peticiones, que claro. 7 peticiones. Muy ¿Qué te parece si las vamos viendo o partimos de las 2 grandes partes? ¿O las 7? Venga, pues las 7. Sí. Pues empezamos con la primera, ¿no? Con la primera de todas. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera. Claro, santificado sea tu nombre, pero tanto en la tierra como en el cielo, como venimos a decir después. Exactamente. Es decir, que su nombre ya está santificado de por sí, pero nosotros también tenemos que tener la voluntad de santificarlo, de corresponder. Por supuesto, y de santificarnos nosotros para que esa voluntad se cumpla. Exactamente. Y luego viene otra parte que es la que a mí más me llama la atención, que dice, venga a nosotros tu reino. No decimos cuando vayamos a tu reino, cuando estemos en tu reino. Muy interesante ese matiz, sino que el cielo venga ese reino. Venga hasta nosotros. ¿Cuál reino? El reino de Dios. El reino de los cielos. Ese reino de los cielos que está formado por todos sus atributos divinos, de belleza, de amor, de paz, de santidad, de gloria, claro, de fe, de todo. Que en vez de decir que vayamos nosotros al cielo, que el cielo venga hasta nosotros. Exactamente. Claro, por eso además luego decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Exacto. Pero de verdad, lo maravilloso de esto es que es ahora. Es aquí y ahora. Ese reino es para vivirlo aquí y ahora, el reino de los cielos. Porque si no diríamos, cuando vayamos a tu reino, cuando estemos en tu reino. De hecho, bueno, el propio Cristo nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los días, ¿no? Del tiempo. Y ahí matiza, por ejemplo, el teólogo Jacques Philippe, que esto es una apelación de Cristo a nosotros, una interpelación a que vivamos el eterno presente. Exactamente, qué bonito, porque lo dice la palabra, ¿no? Dios es un eterno presente. Dios no tiene sucesión de actos, es un espíritu puro, no tiene pasado ni tiene futuro, es un eterno presente. Y en esa eternidad tenemos nosotros que tomar conciencia para vivirlo desde aquí. Entonces, ese venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A mí me gusta decirlo en latín, Ignacio, que dice, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. O sea, pone el cielo primero. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Se haga en la tierra. Es maravilloso. Sí. Además me parece más atinado, ¿no? Porque es situar primero al que tiene prevalencia. Claro, exactamente. Entonces, uno se pone a pensar cómo hacen los santos, los bienaventurados, cómo hacen la voluntad de Dios en el cielo. Viven inmersos en ella, viven sumergidos en ella, dentro y fuera de ellos. Entonces, así quiere Jesús que nosotros vivamos esa voluntad de Dios, inmersos en ella desde ya. Y cuando pedimos ese reino, que se haga tal como lo hacen en el cielo los bienaventurados, pues ya viene la segunda parte. Luego viene la segunda parte. Ahora bien, pero antes de pasar a la segunda parte, creo que nos hemos dejado una parte elemental en el tintero, que es Padre Nuestro. Ah, claro, por supuesto. No estamos haciendo solo una invocación a Dios, sino que estamos reconociendo que Él es nuestro Padre, sí, que es lo que nos diferencia de otras religiones. Sí. Es lo que nos diferencia, por ejemplo, del Dios de Aristóteles, que lo veía como una especie de primer motor que ha dado origen a todo. Y no se reduce a eso, sino que ese es nuestro Padre, que además que Él quiere que nos salvemos, que Él nos ama a nosotros más de lo que nos amamos nosotros a nosotros mismos. Sí, además que tenga en cuenta que en ese momento, cuando Jesús presenta a Dios como Padre, ellos no se relacionaban con Dios como un Padre. Fue Jesús que le llamó Abba, Papito, Padre. Ellos venían del Antiguo Testamento, de ese recorrido de todo el Antiguo Testamento, donde veían a Dios como un Dios de justicia, un Dios que Yahvé es
estaban muy distantes ellos de tener esa relación de padre. De hecho, el nombre de Dios no lo mencionaban con frecuencia, solamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento podían hacerlo y en ciertas épocas del año. Entonces, ahora viene Jesús y presenta a Dios como un padre. Como un padre. Como un papá. Y aporta la nota de la misericordia. Porque, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska en sus apariciones dijo pues eso, que Dios Padre estaba revestido de la máxima justicia y que rezamos la coronilla de la Divina Misericordia para que Jesús, con su misericordia, pues interfiera un poco en la justicia del Padre, porque como se nos aplica a todos la justicia en toda su plenitud, pero sin ningún atisbo de misericordia, estaríamos todos condenados. Mira, por supuesto, porque la justicia es un atributo divino de Dios y la misericordia es otro atributo divino de Dios. Los atributos divinos de Dios están en perfecto orden y perfecto equilibrio. No es más justo ni es todo en perfecto orden. Por tanto, no se puede aplicar un solo atributo divino. La justicia, Dios es también misericordia, pero también esa misericordia es justicia. De hecho, bueno, yo tengo la teoría de que no existiría la justicia sin la misericordia, porque se acabaría convirtiendo en crueldad. Y tampoco la misericordia sin la justicia, porque se acabaría convirtiendo en buenismo y en irresponsabilidad. En permisividad. Entonces, las dos en su plenitud se complementan. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues Padre Nuestro, ¿no?, que nos presenta a Dios como un Padre, acerca a Dios al hombre para que al hombre. Exactamente, pueda relacionarse como un padre y rompe esa barrera, ¿no?, de ver a Dios como lo veían ellos, como un Dios de justicia. Y luego, con esto último que has dicho, aporta la nota también de que nos envía a su Hijo a la tierra. Claro. Pues porque para que haya una imagen de Dios intermedia entre el Padre que está en las alturas y nosotros que estamos en el fango, en la tierra. En el fango, muy bien, nosotros estamos en el fango. Pues eso, lo acerca, de hecho, lo dice la palabra, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Entonces, bueno, pues viene esa primera parte y ahora viene la segunda parte. La segunda parte, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan... Hay dos tipos de pan, porque nosotros solemos reducirlo a que tengamos las necesidades materiales cubiertas, pero también tiene que ser el pan que recibimos en la comunión. El pan de su Eucaristía, por supuesto. Eucaristía. Y luego yo añadiría otro pan, el pan espiritual, el pan de su palabra, el pan de su voluntad. ¿Sí? Entonces, claro, cuando ese reino viene, que nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, entonces ya podemos decir que nuestro corazón está como preparado, como tierra fértil para acoger ese pan. El pan de su palabra, el pan espiritual, el pan de la Eucaristía, porque obviamente tenemos que estar preparados, ¿no?, para acercarnos a la comunión. Y es que no pensamos en eso, es que eso tiene prevalencia. Nosotros cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, paga pensamos en el pan material. Haz que mis facturas estén cubiertas y mi jubilación garantizada. Y es que el otro pan es el que tiene prevalencia, el pan de vida. Por supuesto, el pan de vida, el pan de la Eucaristía, el pan de su palabra, el pan de su voluntad. Y, por supuesto, el pan material, ¿no? Y luego... Sí, bueno, el pan material y además el pan de verdad. Que está muy rico y además estamos pensando en él en este instante. ¿A que sí, verdad? Bueno, y entonces, pues, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ese reino que pedimos nos capacita, nos dispone primero para recibir ese pan. Luego nos da la capacidad también de perdonar. Y luego también nos hace una advertencia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que si nosotros hemos sido generosos y desprendidos, con la misma vara que mides, serás medido. Además, eso viene textualmente dicho en las Sagradas Escrituras. De la manera que juzguéis, seréis juzgados. De la manera que midáis, seréis medidos. Justo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que si hemos sido tremendamente generosos y dadivosos a la hora de perdonar, pues Dios aplicará esa vara de medir con nosotros, que es importante tenerlo en cuenta cada vez que rezamos el Padre Nuestro, y creo que la mayoría de las personas que lo rezan
esto no se les pasa por la cabeza. No. Y además es lo que yo siempre digo, que perdonar es una decisión. Tú decides perdonar. Claro. Quiero perdonar. Que puede ser que el dolor se te quede. Por supuesto, pero va a ir sanando. Pero perdonar es una decisión, ¿no? Claro, además perdonar no es sinónimo de olvidar. No, que mucha gente dice, mira, ahora que tocas el tema, mucha gente dice, si no has olvidado, no perdonas. No. Y hay mucha gente que dice así, dice, ay, si no has olvidado, no perdonas. Más es que tú no puedes resetear tu mente. Esto no es la película una película de Will Smith que era Men in Black, que cogen y te formateaban la mente y no puedes olvidar. Entonces es que es un autoengaño. Exactamente. Es desprenderte del rencor, de la rabia, del odio. Pero porque al final de cuentas, mira, es que es un tema no puedes olvidarte. Muy interesante que pudieras tocarlo más adelante, sobre precisamente el aprender a perdonar, porque a fin de cuentas a quien hace daño eso es a ti, porque la otra persona ni se entera, no sabe lo que tú sientes. No, muy por interesante dentro, ¿no? esto que has dicho, porque nada va a cambiar para ella. Claro. Nada va a cambiar para ella. Dios hará su justicia al margen de tus sentimientos. Exactamente. Efectivamente. Entonces al final te estás haciendo un daño a ti mismo, porque estás perdiendo la oportunidad pues de pegar un salto de gigante en tu vida cristiana, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eso, hay que perdonar. Y perdonar es una decisión que la toma la persona. Y el dolor puede seguir, como decía Ignacio, ¿verdad? No se nos borra de la mente automáticamente, pero Jesús va haciendo la obra y va sanando. Entonces, mira, una invitación para los hermanos que nos están escuchando, cuando recen el Padre Nuestro, si tienen alguna herida en su corazón, algún dolor, pues hacerlo con esa intención de perdonar. Sí, de hecho, hace poco leí que un psicólogo dijo que además lo de tratar de olvidar es contraproducente. Él recomendaba aceptarlo, recordarlo, pero luego liberarte del rencor, pero sin hacer ese ejercicio mental de intentar olvidarlo, porque eso es una tortura. No, y además luego lo vas a ver como si fuera una película. O sea, a ver, me explico, como una escena en la cual tú no sientes nada. Efectivamente, justo. Sí, como una película, vamos. Exactamente. A ver, esta persona me hirió, esta persona me lastimó, esta persona me hizo esto, pero... Pero ya está, se queda ahí. Exactamente, pero no siento... no sé, la ira, el enfado, sí, el dolor, la tristeza. Claro, y cuando pasas a ese estadio en el que no tienes esos sentimientos de animadversión, pasas a sentir compasión y misericordia y a rezar por esa persona. Exactamente. Y a desearle que más que Dios haga justicia con ella, que sea misericordiosa con ella. Sí, exactamente. Y ahí es donde se fortalece el perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exactamente. Es decir, que no somos tontos por hacerlo, porque si somos capaces de perdonar a alguien que nos ha hecho un daño indecible, sí, Dios luego nos lo premiará, aplicándonos esa vara de medir. Por supuesto. O sea, que la cantidad de años del purgatorio que nos podemos quitar por eso. Nos acortaría en el purgatorio. Bueno, pues entonces, vamos a ver, recapitulando. Estábamos en la primera parte, ¿verdad? Que decíamos, venga a nosotros tu reino. Ese reino de Dios que viene a nosotros, que no viene nosotros, a nosotros y no tanto nosotros a Él. Y nosotros no tanto a Él, ese reino de Dios que se tiene que formar en nuestro interior, en nuestra alma, ¿verdad? Como le decía, claro. Santa Teresa le llamaba al alma el castillo interior, ¿no? El castillo interior. Pues eso, y Jesús le dice a la sierva de Dios, a Luisa Picarreta, que nosotros somos como sus habitaciones. Bueno, lo dice la palabra, claro. Somos templo del Espíritu Santo. Bueno, pues ese reino que viene a nosotros es lo que nos capacita para después poder cumplir con todo esto, ¿verdad? Decíamos el pan de cada día, dijimos que el pan... El pan eucarístico y el pan de cada día. Luego, el aprender a perdonar. Y luego, no nos dejes caer en la tentación. Ese es muy importante. Porque, a ver, el catecismo nos enseña, ¿verdad?, que el hombre entra en un combate espiritual desde el momento que nace. El mundo, el demonio y la carne. Las tentaciones, obviamente, nos vienen también por el enemigo, ¿no? De manera ordinaria y extraordinaria. Pero bueno, todos estamos tentados de manera ordinaria. Pero también el mundo que nosotros y la carne, que muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar
nosotros mismos, y decimos, no, eso es el demonio. No, tú también has caído, porque yo siempre pongo de ejemplo esto. A mí me puede poner... Bueno, sí, el demonio está detrás, pero nosotros libremente decidimos, sí, elegimos. No podemos echar solo la culpa al demonio. ¿Es el gran culpable? Sí. Pero eso no nos quita a nosotros nuestra responsabilidad. Exactamente, la tentación es causa de pecado. Yo puedo sentir ahora mismo, qué sé yo, estoy aquí y digo, pues me voy a robar tal cosa. Ay, mira qué bien, me vendría muy bien para mi casa, para mí. Pero yo decido al final si me lo llevo o no me lo llevo. De aquí lo de que no es lo mismo sentir que consentir. Exactamente. Mira sentir no es ni malo ni bueno, per se, ¿no? Exactamente. Lo malo es consentir. Exacto. De hecho, bueno, a veces las tentaciones, yo creo que no son ni malas ni buenas, no lo sé, esto es matizable a nivel teológico, pero a veces pueden ser incluso una oportunidad para superarnos a nosotros mismos, ¿no? De cara a Dios. Por supuesto. O sea que también las tentaciones para personas que hemos sido expulsadas del paraíso, yo creo que es una forma también de probarnos y de fortalecernos. Lo dice la palabra, ¿no? La fe se purifica en el crisol, ¿no? Entonces las tentaciones... En el crisol, qué bueno. Sí, entonces las tentaciones, primero no son causa de pecado, pero sí es verdad que nos ayudan a nosotros a purificarnos, a crecer espiritualmente. ¿Qué pasa con esto? Que el demonio es muy astuto. Y el demonio, la tentación que te va a poner a ti, no es la misma que me va a poner a mí. Claro, la adapta a las debilidades de cada uno. Exactamente. A tu medida. A tu medida, y además es muy sutil. Tiene una sutileza. Es que en eso no pensamos muchas veces, en la sutileza del demonio. Los grandes males, mira, como decía William Shakespeare en su obra Otelo, en su tragedia de Otelo, El Moro de Venecia, decía: cuando el demonio se presenta en la manera más oscura o más turbia, estoy parafraseando, primero nos tienta con divino semblante. Para que veas, no se te va a presentar con cuernos tridente y escupiendo fuego. No, porque así él sabe que vamos a hacer, vamos a huir inmediatamente, ¿no? Claro. Se te presentará como un ángel de luz muchas veces. De hecho, ¿no? en el programa anterior hemos hablado de esto, Javier y yo, ¿sí? de que de hecho de un término llamado sofisma, que es partir de una verdad para llegar a una mentira. Y entonces ahí está la astucia del demonio, porque claro, si no se partiese de una verdad para luego distorsionarla, no sería convincente, ¿no? Mira, la palabra cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas, que Jesús le manifiesta cuál es el plan de salvación, ¿verdad? Y Pedro se interpone y le dice, no, mira, no vayas allí. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Le dice a Pedro. Y Pedro fue el primer papa. O sea, también es que el demonio sabe cómo hace las cosas. Claro, sabe qué teclas tocar, sí. Entonces, ¿cómo nos mantenemos nosotros con esa luz y ese discernimiento para poder identificar las acechanzas del enemigo? Pues estando en gracia y con el Padre Nuestro, obviamente. Si estás tentado y tienes tentación, mira, reza al Padre Nuestro. Y eso, y lo fundamental, que también se dice poco, es estar en gracia de Dios. Exactamente. Y en cuanto uno haya incurrido en pecado mortal, pues ir a confesarse lo antes que uno pueda. Exactamente. Eso es lo fundamental. Pero luego, además, no solo estar en gracia de Dios, sino... porque uno puede decir, estoy en gracia de Dios, voy solo a misa el domingo, que está muy bien. Pero eso también hay que cultivarlo. Claro. Y de hecho a veces yo creo que es bueno confesarse incluso cuando sigues estando en gracia de Dios. Sí. Porque como decía el Padre Pío, claro, una habitación que está limpia, si no se va a limpiar de vez en cuando, pues se acaba manchando de polvo. Pues imagínate, dice la palabra, el justo peca 7 veces. Perfecto. Imagínate. A mí una persona me explicó y me dijo, mira, los pecados veniales es como una piedrecita que te pones en el zapato. Al principio te molesta. Pero luego te puede acabar haciendo la gran herida. Claro. Esto es como lo de la habitación. Sí. Que de tanto descuidar, al final caemos en el mortal. Exactamente. Te va llevando al precipicio y no te das cuenta. Y no te das cuenta, que eso de manera civilina, como es el demonio. Otro. Pues nada, Carlina, aunque no lo creas, ha expirado el tiempo disponible.
Pues muy bien, nos quedó líbranos del mal. Invitamos a los hermanos que lo profundicen. Que lo profundicen, sí, y que todos pues perdonen a los demás porque se nos medirá de tal manera que nosotros hayamos medido a los demás. Se nos juzgará en la manera en la que nosotros juzguemos a los demás. Así que recemos a nuestro Padre, recitando el Padre Nuestro. Pues nada, telespectadores y televidentes de María Visión, os invito al siguiente programa Danum Sacrum. Que Dios os bendiga a todos. Fiat. Fiat.